No tenemos profundidad estratégica. Nuestra única profundidad es el tiempo de advertencia. Estas palabras no fueron pronunciadas por un político desde un podio, ni por un general ante una formación de soldados. Fueron pronunciadas por un hombre con un modesto traje civil, cuyo nombre durante muchos años fue conocido solo por un círculo reducido de iniciados. Meir Amit, la única persona en la historia que tuvo simultáneamente las llaves de la inteligencia militar, Amán, y del legendario Mossad. El hombre que transformó el espionaje israelí de una aventura romántica en una industria fría y mortal. No le gustaban las palabras rimbombantes, despreciaba el diletantismo y solo creía en los hechos obtenidos a cualquier precio. Fue precisamente este pragmatismo el que salvaría al Estado cuando se encontró al borde del abismo. Pero entonces, al comienzo del camino, nadie podía saber que este mismo oficial silencioso se convertiría en el creador de la victoria más sonada del siglo XX. Washington, finales de mayo de 1967. Una pesada humedad flota en el aire de la capital estadounidense, pero en las oficinas del Pentágono y la CIA, la atmósfera es aún más sofocante. Meir Amit llegó aquí de incógnito. Su pasaporte lleva un nombre diferente, y el propósito de la visita oficialmente no existe. Israel se está asfixiando. Las fuerzas egipcias están desplegadas en las fronteras, los estrechos de Tirán están bloqueados, y el mundo árabe promete abiertamente arrojar a los judíos al mar. El pánico reina en Jerusalén, el gobierno vacila, los generales exigen acción, pero el primer ministro, Levi Eshkol, teme dar un paso que pueda privar a Israel del apoyo de su único aliado fuerte. Amit no está aquí para pedir armas o dinero. Está aquí por el recurso más escaso, por la verdad. Necesita mirar a los ojos del liderazgo estadounidense y comprender lo que nunca se escribirá en notas oficiales. La reunión con el secretario de Defensa, Robert McNamara, y el director de la CIA, Richard Helms, tiene lugar a puerta cerrada. Amit hace preguntas directas y duras. No necesita evasivas diplomáticas. Pregunta: si atacamos primero para salvarnos, ¿Estados Unidos nos apoyará? ¿O seremos condenados y arrojados a los lobos? Si esperamos y permitimos que los árabes ataquen primero, ¿vendrá la sexta flota en nuestra ayuda? Las respuestas de los estadounidenses son evasivas, llenas de niebla burocrática, pero para un oficial de inteligencia experimentado, el silencio y las entonaciones hablan más fuerte que las palabras. Amit ve cansancio en los ojos de sus interlocutores. Estados Unidos está atascado en Vietnam. No necesitan una nueva guerra en el Medio Oriente. Pero lee el mensaje principal oculto entre líneas. Nadie luchará por Israel. La flota estadounidense no vendrá, pero si Israel resuelve el problema rápida e independientemente, Washington no interferirá. Esta era esa misma luz amarilla que bajo condiciones de peligro mortal se interpreta como verde. Meir entiende que ahora el destino de millones de personas depende de qué tan rápido regrese a casa y qué tan convincentemente pueda transmitir esta terrible pero liberadora verdad a su gobierno. El vuelo de regreso a través del océano parece una eternidad. En el zumbido de los motores del avión, Amit escucha el tic-tac de un reloj. Cada minuto de retraso acerca la catástrofe. Vuela en una cabina llena de humo, mirando por la ventana el agua negra, y siente una soledad escalofriante. No tiene garantías, no hay tratados firmados, solo su intuición y su palabra. Si se equivocó al evaluar las intenciones de la superpotencia, Israel podría desaparecer del mapa mundial en una semana. Pero no hay miedo, solo hay cálculo frío y comprensión de que no hay dónde esperar ayuda. Al regresar a Tel Aviv, va directamente desde la pasarela, sin ir a casa, a una reunión del gabinete. Entra en una habitación llena de humo y gritos para pronunciar palabras que cambiarán el curso de la historia. Nadie nos ayudará. Debemos actuar nosotros mismos, y debemos actuar ahora. Para entender de dónde vino este autocontrol helado, hay que retroceder casi 20 años, hasta el caliente verano saturado de pólvora de 1948. Meir Amit no nació espía. Era un kibutznik, un hombre de la tierra, cuyas manos estaban acostumbradas al arado, no a los expedientes secretos. Cuando comenzó la Guerra de Independencia, él, como todos de su generación, tomó un rifle no por gloria, sino por supervivencia. Era comandante de compañía en la Brigada Golani, joven, audaz, liderando a sus hombres en ataques frontales. En esos días, el ejército israelí
era más una milicia, mantenida unida por entusiasmo y desesperación que una estructura regular. Pero Amit ya se destacaba. Donde otros veían el romance de la batalla, él veía la necesidad de orden. El destino lo alcanzó cerca de Jenin. Esta ciudad en las colinas se convertiría en una maldición para muchas generaciones de soldados israelíes y para Meir se convirtió en un punto de no retorno. Durante un asalto feroz, cuando el aire resonaba con balas y el suelo temblaba por las explosiones, el comandante de compañía, Amit, fue primero. Este era el requisito de ese tiempo. Aharay, sígueme. Un golpe repentino lo derribó. Una herida grave desgarró no solo carne, sino también sus planes para el futuro. Evacuación bajo fuego, sangre en tierra seca, la oscuridad del olvido. Cuando despertó en el hospital, la guerra había cambiado para él para siempre. Pasó 12 largos meses en una cama de hospital. Un año entero de inmovilidad para un hombre de acción es una tortura que puede romper el espíritu o endurecerlo hasta la dureza del acero. Mientras sus camaradas continuaban luchando, liberando el Negev y Galilea, Meir yacía mirando el techo. El dolor físico retrocedió ante preguntas agónicas. ¿Por qué sufrimos tales pérdidas? Porque las órdenes se contradicen entre sí. Se dio cuenta de que el valor de un soldado individual es inútil si el sistema de mando es caótico. Fue dentro de estas paredes blancas, entre el olor a ácido carbólico y los gemidos de los heridos, que Meir el infante murió y Meir el analista nació. Comprendió que la victoria va no para el que grita «¡Hurra!» más fuerte, sino para el que está mejor preparado. La recuperación fue agonizante, pero se obligó a regresar a las filas. Sin embargo, ahora miraba el ejército con ojos diferentes. Vio que las FDI eran una colcha de retazos de unidades partidistas, donde cada comandante era su propio general. Amit llegó a odiar la improvisación que costaba vidas. Se obsesionó con la idea de estructura. Mientras otros oficiales contaban historias alrededor de las fogatas, Amit estudiaba regulaciones militares británicas. Quería transformar esta multitud de héroes en una máquina profesional. Su patriotismo dejó de ser un impulso emocional. Se transformó en un trabajo frío y metódico de construcción de un sistema. Moshe Dayan lo notó. El general tuerto, que valoraba las soluciones no convencionales, vio en el oficial cojeante una cualidad rara, honestidad absoluta y la capacidad de decir verdades desagradables a los superiores. Amit comenzó a ser ascendido no por hazañas en el campo de batalla, sino por su capacidad de traer orden donde reinaba el caos. Pasó de comandar un batallón a liderar el departamento de operaciones del Estado Mayor. Aprendió a manejar grandes sistemas, mover divisiones en mapas, predecir colapsos logísticos. Aún no sabía que esta pasión por la sistematización pronto lo llevaría cara a cara con el mundo más caótico y clasificado de Israel, el mundo de la inteligencia, donde reinaban leyes completamente diferentes y donde gobernaba un hombre que no reconocía reglas excepto las suyas propias. A principios de los 60, la inteligencia israelí no era simplemente una estructura estatal, era el dominio feudal personal de un hombre. Isser Harel era llamado Memuné, el responsable, y este título reemplazaba cualquier posición oficial. Bajo de estatura, con una mirada penetrante y suspicacia paranoica, construyó el Mossad a imagen y semejanza de una clandestinidad bolchevique. Aquí no confiaban en papeles, confiaban en palabras. No había presupuestos ni informes, había cajas fuertes con efectivo y operaciones secretas conocidas solo por una persona. Harel era una leyenda, un cazador de nazis, un fanático para quien la seguridad israelí era una religión que no toleraba compromisos. Pero para cuando Meir Amit llegó, este reino había comenzado a pudrirse desde dentro. El conflicto de dos cosmovisiones alcanzó su clímax en el contexto de la crisis con los científicos alemanes en Egipto. Harel, cuya familia pereció en el Holocausto, vio en el trabajo de los ingenieros alemanes en los cohetes de Nasser el espectro de un nuevo Auschwitz. Su reacción fue emocional, furiosa e incontrolable. Comenzó una campaña de terror contra los científicos, enviando bombas en sobres de correo e intimidando a sus familias en Europa,
lo que casi llevó a una ruptura de relaciones con Alemania Occidental. El primer ministro Ben Gurión exigió que se detuviera, pero Harel no sabía obedecer. En un arrebato de ira, confiado en su indispensabilidad, arrojó una carta de renuncia sobre la mesa. Para su sorpresa, la renuncia fue aceptada inmediatamente. En este vacío de poder entró Meir Amit, el hombre que debía cometer sacrilegio, transformar una orden de caballeros de la capa y la daga en un servicio de inteligencia efectivo. La entrada de Amit a la sede del Mossad fue como aterrizar en territorio enemigo. Era un extraño, un general del ejército en el mundo de los espías, una bota que se atrevió a pisar la alfombra de la diplomacia secreta. Los veteranos del servicio lo recibieron con un muro sordo de silencio y sabotaje. Lo miraban como un burócrata que vino a matar el romance de la inteligencia. Y en cierto modo tenían razón. Amit se horrorizó con lo que vio. Falta de documentación, gasto caótico, operaciones basadas en intuición en lugar de análisis. Exigió lo imposible: introducir computadoras, establecer informes y planificación estrictos. Para la vieja guardia esto era un insulto. Para Amit era la única forma de sobrevivir. Esta fue una guerra interna brutal. Amit despidió despiadadamente a quienes no podían o no querían adaptarse a las nuevas reglas. Rompió la columna vertebral del viejo sistema, reemplazando la lealtad personal con profesionalismo. Afirmó que un oficial de inteligencia no es un aventurero con pistola, sino un recolector de información, cuya arma principal es el intelecto y la capacidad de permanecer inadvertido. Canceló vendetas emocionales y redirigió la agencia de la caza de fantasmas del pasado nazi a las amenazas reales del presente. Los ejércitos árabes se estaban armando, y Amit necesitaba saber no los nombres de los verdugos de los 40, sino los calibres de las armas que podrían disparar mañana. Meir sentía las miradas de odio de sus subordinados en su espalda, pero no retrocedió ni un centímetro. Su pragmatismo era una armadura que no podía ser perforada por el sentimentalismo. Entendía que la modernización era inevitable si Israel quería resistir al mundo árabe multimillonario. Fue en esta atmósfera sofocante de desconfianza y reforma que nació una idea para una operación que parecía una locura incluso para los veteranos más audaces de la era de Harel. Amit, estudiando listas de objetivos prioritarios, señaló con el dedo una fotografía del caza soviético más nuevo, el MiG-21. Decidió que el Mossad ya no robaría planos. Decidió robar el avión mismo. El MiG-21 no era solo un caza, era una obsesión para todo el mundo occidental. La Unión Soviética había creado una obra maestra del pensamiento ingenieril, una máquina ligera, supersónica, capaz de ascender a la estratosfera y destruir a un enemigo antes de que pudiera entender lo que había sucedido. Para Israel, este avión no era una amenaza teórica, sino una espada de Damocles. Egipto, Siria e Irak estaban recibiendo estas máquinas por cientos, y cada piloto israelí sabía: si la guerra comienza mañana, tendrá que luchar contra un enemigo invisible. El comandante de la Fuerza Aérea, Ezer Weizmann, literalmente gritaba en las reuniones, exigiendo tener este maldito tubo con alas, para entender sus puntos débiles. Sin este conocimiento, la aviación israelí, la base de la defensa del país, estaba condenada a luchar a ciegas. Pero las carpetas marcadas «Alto secreto» que yacían en el escritorio de Meir Amit olían no a queroseno, sino a sangre. Los intentos de obtener la maravilla técnica soviética se habían hecho antes, pero todos terminaron en catástrofe. En Egipto, el agente del Mossad, Jean Leon Thomas, encontró un piloto dispuesto a traicionar por dinero, pero el piloto lo entregó al contraespionaje. Thomas fue ahorcado y la red fue destruida. En Irak, otro intento terminó con agentes fusilados. Parecía que los rusos habían previsto todo. Los pilotos pasaban por una rigurosa selección ideológica, sus familias eran monitoreadas, y los tanques de combustible de los aviones siempre contenían exactamente suficiente combustible para completar una asignación de entrenamiento, pero no lo suficiente para alcanzar la frontera. Los viejos métodos de soborno y chantaje, las herramientas favoritas del liderazgo anterior, no funcionaban aquí. Solo multiplicaban las tumbas en el monte Herzl.
Amit se encerró en su oficina y comenzó a diseccionar el problema con la frialdad de un patólogo. Entendió el error fundamental de sus predecesores. Estaban buscando un traidor, una persona con un núcleo podrido, dispuesta a vender su patria por una maleta de dólares. Pero a tales personas no se les puede confiar la operación más compleja de transportar un avión supersónico. Un traidor se acobardará, cometerá un error o revenderá la información. Estamos buscando a la persona equivocada, decidió Amit. No necesitamos un mercenario codicioso o un fanático. Necesitamos un profesional, el mejor de los mejores, una persona con orgullo herido, que se siente extraña entre los suyos. No debemos comprar un avión. Debemos comprar el alma del piloto, ofreciéndole lo que ninguna cantidad de dinero puede dar: libertad y futuro. Este fue un cambio radical en la filosofía del espionaje. En lugar de buscar una persona débil, Amit ordenó buscar una fuerte. Los analistas del Mossad peinaron cientos de expedientes de pilotos árabes, buscando no vicios, sino fisuras sociales. Irak era el campo ideal para tal juego. El país estaba desgarrado por conflictos internos, y muchos pilotos cristianos servían en la élite de la Fuerza Aérea, quienes, a pesar de su talento, chocaban con el techo de cristal de la mayoría musulmana. Amit apostó por la dignidad herida. Así apareció el apellido Redfa en el radar de inteligencia. Munir Redfa, comandante de escuadrón, AES, cristiano, cuya carrera se había congelado mientras colegas menos talentosos recibían ascensos. El plan de Amit era una locura en su audacia. Decidió no simplemente reclutar a Redfa a través de intermediarios. Decidió enviarle una mujer. No una clásica trampa de miel para sexo, sino una agente inteligente y empática que pudiera convertirse en confesora y amiga del piloto. Este era un juego al borde de la falta. Si el cálculo de Amit resultaba equivocado, Israel perdería no solo la esperanza del MiG, sino también la cara ante el mundo entero. Pero el jefe del Mossad, sopesando todos los riesgos, dio luz verde. Entendió: para robar el principal secreto de los soviéticos, se debe ofrecer al piloto un trato imposible de rechazar. Salvación no solo para él, sino para toda su familia. La operación Pájaro Azul comenzó no con disparos, sino con una conversación tranquila en un café europeo. La reunión que decidió el destino de la operación ocurrió no en un callejón oscuro de Bagdad, sino bajo el sol brillante de Roma. La agente femenina, enviada por Amit, logró lo que ningún hombre había conseguido. Ganó la confianza absoluta del piloto iraquí. No lo sedujo con su cuerpo, lo sedujo con su futuro. Munir Redfa, agotado por el miedo por sus hijos y la humillación en el trabajo, escuchó por primera vez una oferta que sonaba no como reclutamiento, sino como salvación. Le ofrecieron $1 millón, ciudadanía israelí y, lo más importante, una garantía de seguridad para toda su gran familia. Pero Redfa era un profesional y un paranoico. Exigió una reunión personal con quien toma las decisiones. Quería mirar a los ojos del hombre detrás de esta increíble aventura. Meir Amit tomó un riesgo sin precedentes. Voló personalmente a Europa, violando todos los protocolos de seguridad para el jefe de inteligencia. Estos dos hombres, un general judío y un as iraquí, se sentaron frente a frente en una habitación de hotel, discutiendo la traición como un plan de negocios. Amit hablaba tranquila y contundentemente. Entendía que el piloto no temía la muerte en el cielo, sino la venganza en tierra. Por lo tanto, Meir dio palabra de oficial. Primero evacuaremos a tu familia, y solo cuando estén a salvo levantarás el avión en el aire. Para disipar finalmente las dudas, Amit organizó una visita secreta a Israel para Redfa. El piloto iraquí, disfrazado y con documentos falsos, caminó por las calles de Tel Aviv, vio la base aérea donde tendría que aterrizar y entendió: esta gente no está mintiendo. Comenzó la operación logística más compleja en la historia del Mossad. Evacuar a una persona es difícil. Evacuar a una familia enorme del Irak totalitario, donde cada paso de los oficiales es vigilado por la policía secreta, es prácticamente imposible. Los agentes de Amit trabajaron como un mecanismo bien engrasado,
sacando de contrabando a los familiares de Redfa en grupos a Londres y Suiza bajo el disfraz de turistas y pacientes que necesitaban tratamiento. Este era un juego de trileros con los servicios de inteligencia de Saddam. Meir Amit no dormía por las noches, controlando cada etapa de evacuación desde su oficina. Sabía, un error, un familiar detenido, y la operación colapsaría, e Israel obtendría un escándalo internacional en lugar de un superarma. El 16 de agosto de 1966 llegó la hora cero. La familia estaba a salvo y Munir Redfa tomó su asiento en la cabina del MiG. El tanque estaba completamente lleno, un golpe de suerte raro causado por una orden para un vuelo de entrenamiento largo. El despegue procedió normalmente, pero tan pronto como el tren de aterrizaje se despegó del concreto, Redfa apagó la comunicación por radio y apuntó la nariz del caza hacia el oeste, hacia Jordania. Este era un boleto de ida. Los radares de defensa aérea iraquíes detectaron la desviación del curso. Los despachadores gritaban por las ondas de radio exigiendo el regreso, pero era demasiado tarde. Una flecha plateada a velocidad supersónica atravesó el cielo, escapando de la persecución. El momento más aterrador llegó sobre la frontera israelí. El sistema de defensa aérea detectó un bombardero enemigo y un par de Mirage despegó para interceptar. Los pilotos israelíes no conocían los detalles de la operación, tal era la orden de Amit para mantener el secreto. Vieron un enemigo y estaban listos para apretar el gatillo. Redfa, siguiendo instrucciones, balanceó sus alas y bajó el tren de aterrizaje, una señal internacional de rendición. El comandante del interceptor, coronel Rand Pecker, canceló la orden de destrucción en el último momento y tomó posición en la cola del MiG, guiándolo como un convoy. Cuando las ruedas del caza soviético tocaron la pista de la base de Hatzor, un silencio resonante colgó en la sede del Mossad, reemplazado por un suspiro de alivio. Meir Amit no celebró. Solo asintió secamente y ordenó comenzar a estudiar el trofeo. Pájaro Azul estaba en la jaula, y ahora Israel tenía las llaves de los cielos del Medio Oriente. Pero en el mundo de las sombras, el triunfo y la tragedia siempre van de la mano, y la euforia por capturar el caza soviético rápidamente dio paso a un pesado luto. Mientras algunos agentes celebraban la victoria, se desarrolló un drama en Damasco que permanecería para siempre, como una herida abierta en el corazón de Meir Amit. Eli Cohen, el legendario «Nuestro hombre en Damasco», que había penetrado los escalones más altos del poder sirio, fue expuesto. Amit, quien tomó el mando del Mossad cuando Cohen ya estaba profundamente detrás de las líneas enemigas, hizo todo lo posible para extraer a su mejor oficial de inteligencia. Involucró canales diplomáticos, ofreció enormes rescates, atrajo intermediarios europeos, pero los sirios fueron inflexibles. El 18 de mayo de 1965, el cuerpo de Eli Cohen se balanceó en una soga en la plaza Marge. Para Amit, esto se convirtió en un infierno personal. Se sentó en su oficina en Tel Aviv, escuchando informes de radio desde Damasco, y sintió una impotencia escalofriante. El hombre que controlaba el servicio de inteligencia más poderoso de la región no pudo salvar a uno de los suyos. En los pasillos del Mossad, susurraban que el liderazgo había ido demasiado lejos, exigiendo sesiones de comunicación demasiado frecuentes de Cohen, lo que llevó a la localización por radiogoniometría. Amit no se excusó. Aceptó esta culpa en silencio, como aceptó todos los golpes del destino. Pero en lugar de hundirse en la depresión o la sed de venganza, hizo lo que mejor sabía hacer. Convirtió el dolor en una lección dura. Juró que nunca más permitiría que la seguridad del Estado dependiera de una persona, sin importar cuán brillante fuera. El sistema debe ser más confiable que las personas. Fue precisamente esta comprensión helada de la realidad la que llevó a Amit a la decisión moral más difícil de su vida, una decisión que muchos de sus subordinados consideraron una traición de la memoria ancestral. A mediados de los 60, los cazadores de nazis siguieron el rastro del ángel de la muerte Joseph Mengele y Martin Bormann en América del Sur. Los veteranos del Mossad, muchos de los cuales habían pasado por campos de la muerte, rogaban que se diera la orden de capturar o liquidar. Para ellos esto era un deber sagrado, el significado de la existencia de Israel, dar a los verdugos su merecido. Pero Amit
Miró el mapa del Medio Oriente, donde Egipto y Siria flexionaban músculos con armas soviéticas, y vio una imagen diferente. Reunió a los jefes de departamento y pronunció palabras que hicieron que la habitación se enfriara. Estamos deteniendo la caza de fantasmas. Amit explicó que los recursos de inteligencia son limitados. Cada dólar, cada agente, cada cifrado gastado buscando nazis decrépitos en las selvas de Paraguay son recursos quitados del monitoreo de divisiones de tanques egipcios en Sinaí. Los judíos muertos ya están muertos, y no podemos ayudarlos, dijo duramente. Nuestra tarea es salvar a los vivos. Este fue un rompimiento de patrón. Este fue un rechazo del fundamento emocional del sionismo por el bien de la supervivencia física de la nación. Muchos agentes lloraron al escuchar esta orden. Alguien renunció, acusando al jefe de falta de corazón, pero Meir Amit fue inflexible. Retiró grupos de vigilancia de América del Sur y los redistribuyó a capitales árabes. Entendía que la historia podría condenarlo, pero si perdía la preparación árabe para la guerra, no habría nadie que lo juzgara, porque Israel simplemente no existiría. Esta soledad de un estratega tomando el pecado sobre sí mismo por el bien común se convirtió en su cruz. Deliberadamente sacrificó la justicia del pasado por la seguridad del futuro. Y el tiempo mostró cuán monstruosamente correcto estaba. Los recursos liberados permitieron al Mossad crear una imagen tan detallada del ejército enemigo que para el 67 Amit sabía más sobre las fuerzas egipcias que el propio presidente Nasser. El avión de Meir Amit tocó la pista en Lot en lo profundo de la noche, pero para el jefe del Mossad, este día aún no había terminado. Directamente desde el aeródromo, sin ir a casa a lavarse el polvo del camino, se dirigió al edificio del Ministerio de Defensa en Tel Aviv. El país vivía en un estado de crisis nerviosa. 3 semanas de espera, conocidas como el período Hamtana, habían agotado a la nación más que el combate directo. Los reservistas se sentaban en trincheras ociosos, la economía se detuvo, y las madres compraban azúcar y productos enlatados, preparándose para un largo asedio. En la oficina llena de humo donde se reunían ministros y generales, colgaba una sensación de desesperanza. Levi Eshkol, el primer ministro, parecía haber envejecido 10 años. Aún se aferraba a la esperanza fantasmal de la diplomacia internacional, temeroso de dar una orden que pudiera convertir a Israel en un estado paria. Amit entró a la habitación, trayendo consigo la claridad fría que tanto faltaba a los reunidos. Todos los ojos se volvieron hacia él. Los generales esperaban confirmación de que Estados Unidos daría armas. Los políticos esperaban garantías de protección. Meir no suavizó el golpe. Comenzó a hablar con su voz uniforme y sin emociones, que sonaba más fuerte que cualquier grito. «Washington no nos dará luz verde», dijo, mirando al primer ministro a los ojos. «Pero tampoco han encendido la roja. Está parpadeando en amarillo». Relató en detalle sus conversaciones en el Pentágono y Langley, descifrando eufemismos diplomáticos. Su veredicto fue duro. Los estadounidenses quieren que rompamos la columna vertebral de Nasser y la influencia soviética en la región, pero no quieren ensuciarse las manos. Si ganamos rápidamente, seremos perdonados y apoyados. Si esperamos y comenzamos a perder, seremos descartados como una carga. Este fue un punto de inflexión. Los argumentos de Amit destruyeron la última línea de defensa de la indecisión. Explicó que la profundidad estratégica de Israel no son kilómetros de desierto, sino tiempo que se está agotando rápidamente. El ejército egipcio, con cada hora, se está atrincherando más profundamente en Sinaí, y lo que hoy se puede hacer con un golpe, mañana requerirá miles de vidas. Ni la ONU ni la Sexta Flota nos salvarán, martilló las palabras. Nuestro único seguro es nuestro propio ejército y los datos que hemos recopilado. Puso sobre la mesa informes de inteligencia, ese mismo mapa detallado compilado gracias a abandonar la caza de nazis y cambiar todos los recursos al mundo árabe. La atmósfera en la habitación cambió. El miedo a lo desconocido fue reemplazado por una determinación sombría. Amit dio a los políticos lo que les faltaba, confianza de que la guerra no era una aventura. Mostró que esta era una operación matemáticamente calculada
donde los riesgos de la inacción excedían los riesgos del ataque. Bajo la presión de los hechos presentados por el jefe del Mossad y la insistencia de los militares, Eshkol finalmente se rindió. Se tomó una decisión. Israel lanzaría un golpe preventivo. Cuando terminó la reunión y la gente cansada comenzó a dispersarse, Amit sintió no alivio, sino un peso colosal. Sabía lo que muchos en esa habitación no sabían. Sabía que el éxito de toda la campaña dependía de los primeros 60 minutos. El plan desarrollado por la Fuerza Aérea, basado en datos del Mossad, era brillante pero frágil como el cristal. Si los egipcios levantaban sus MiG al aire incluso 5 minutos antes de la llegada de los israelíes, comenzaría una masacre. Pero si la inteligencia funcionaba perfectamente y los aviones eran atrapados en tierra, la guerra se ganaría antes del mediodía. El destino del país ahora yacía en carpetas marcadas Moquet, donde los hábitos de los pilotos egipcios, sus horarios de desayuno y turnos de guardia estaban detallados. Meir Amit había hecho su trabajo. Había traído la espada. Ahora solo quedaba esperar que la mano que la sostenía no temblara. Quedaban horas hasta el 5 de junio. El 5 de junio, 7:45 de la mañana, hora de El Cairo. Los pilotos egipcios acababan de terminar la patrulla matutina y se dirigían a los comedores para desayunar. Los comandantes de base estaban atascados en el tráfico matutino. Los radares estaban silenciosos mientras los operadores cambiaban en los puestos. Esta era esa misma zona muerta que los analistas de Meir Amit habían calculado tamizando montañas de basura, interceptaciones de radio e informes de agentes. En este momento, sobre el mar Mediterráneo, a una altura de solo 10 metros del agua, en completo silencio de radio, una armada de la Fuerza Aérea israelí se precipitaba. Esto no era un milagro. Esta era la culminación de miles de horas de trabajo meticuloso e invisible que Amit había impuesto a la inteligencia. Cuando las primeras bombas cayeron sobre las pistas egipcias, el efecto fue devastador. Los pilotos israelíes conocían no solo las coordenadas de los aeródromos, conocían el horario diario de los mecánicos, el grosor del concreto y la ubicación de las baterías antiaéreas. El conocimiento obtenido a través del secuestro del MiG-21 les permitió atacar aviones enemigos desde precisamente esos ángulos donde eran más vulnerables. En 3 horas, las fuerzas aéreas de Egipto, Siria y Jordania dejaron de existir. 393 aviones se convirtieron en montones de metal ardiente, sin siquiera lograr despegar. La guerra que el mundo había temido durante años esencialmente terminó al mediodía del primer día. Israel obtuvo completa superioridad aérea y los tanques pudieron avanzar sin obstáculos, cambiando el mapa del Medio Oriente para siempre. El mundo observó esto con asombro, llamando a la victoria intervención divina. Las portadas de revistas presentaban a Moshe Dayan con su parche negro en el ojo, convirtiéndose en un símbolo de la audacia israelí. Pero en la sombra de estas fanfarrias, en los pasillos frescos de la sede de inteligencia, Meir Amit experimentó no euforia, sino la satisfacción tranquila de un ingeniero cuyo mecanismo funcionó impecablemente. Conocía el verdadero precio de este triunfo. Esta era una victoria de información sobre masa, una victoria de precisión sobre superioridad numérica. Su decisión de rechazar la venganza contra los nazis por el bien de recopilar datos sobre el enemigo real, su brutal purga de las filas del Mossad, su arriesgado juego con los estadounidenses, todo esto se justificó esa mañana. Dio al pueblo de Israel vida, aunque el pueblo ni siquiera sospechaba a quién exactamente debían su salvación. Poco después de la guerra, Meir Amit renunció. Hizo lo que casi nadie antes que él había logrado. Se fue como un vencedor, en el pico del poder, entregando voluntariamente las llaves del imperio que había creado. Dejó atrás no solo un conjunto de carpetas con secretos, sino una filosofía. Enseñó a una nación que vive en un anillo de enemigos que la supervivencia depende no del valor de los individuos, sino de la capacidad de ver una amenaza antes de que se convierta en realidad. Su legado es la comprensión de que la inteligencia es la primera y última línea de defensa del Estado judío, un muro que no tiene derecho a agrietarse. Años después,
Mirando hacia atrás a esos días fatídicos, cuando la existencia misma del país pendía de un hilo, se hace claro que la lección de Meir Amit es relevante hoy. La geografía no ha cambiado. Los enemigos cambian nombres y banderas, pero la esencia de la amenaza sigue siendo la misma. Un pequeño país, en una estrecha franja de tierra junto al mar, no tiene derecho al error. No tiene derecho a una segunda oportunidad. Y cuando historiadores o estrategas intentan explicar el fenómeno de la resistencia israelí, inevitablemente regresan a esa fórmula derivada por un hombre taciturno en un traje gris que salvó a su país de la destrucción. No tenemos profundidad estratégica. Nuestra única profundidad es el tiempo de advertencia.